Entonces, frente a esto, están en el proyecto, entonces sale Ulloa, como que somos una sarta de pendejos todo el Ecuador. Es que podemos reconsiderar, porque tienen que haberle mandado decir de la Corte, animales, los voy a destituir, los voy a destituir. Y entonces, es como que dicen, metimos las de andar hasta acá, nos quisimos pasar de sapos, pero ¿saben qué? Nos vamos a quitar el disfraz de sapos y vamos a tener que nombrar a uno de los que mandaron. Este es el caso, pero así como se dice, a calzón quitado de lo que pasó en el Consejo, que se origina, porque la causa es esa, allí se origina el desmadre, las consecuencias son los que hoy vivimos. Se origina con Julio César Trujillo y su combo. Ahí se originó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a esto, la Corte le dio el 4 de enero, me parece que fue el 3 de enero, le dio un plazo de 24 horas al Consejo de Participación que le envíe el informe completo de cómo actuaron dentro de este proceso, porque no pueden contestar lacónicamente, no hubo consenso. No tiene que decirme por qué no hubo consenso. Porque una resolución de un poder público, si no está motivada, no está fundamentada, incluso la Constitución es clara, es decir, si no se enuncian de manera clara la norma jurídica que calza con los antecedentes de hecho, sucede que la resolución del poder público, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es nula. Los que votaron por el sí deberían darles vergüenza, deberían hincados de rodillas y irse a alguna parte a pedir perdón, porque se dejaron tomar del pelo, iban a cambiar la justicia, íbamos a tener un país transparente, creando un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que iba a poner en orden las cosas. Y lo único que querían era asaltar los órganos de control y asaltar la justicia. Entonces, lo nombraron a Trujillo una persona desvergonzada que no tuvo el menor empacho, él y los que estuvieron con él, para violar la Constitución y hacer lo que les dé la gana. Si este fuera un país de derecho, es nulo todo lo actuado por Trujillo, por el presidente Murillo. Hernán Ulloa, a propósito de justificar por qué hasta ahora no se ha cumplido con la designación del titular del Consejo de la Judicatura. Él ha explicado que, por ejemplo, para la primera terna fue devuelta porque no fue pedida legalmente. En el caso de la segunda terna, porque hacía falta la resolución de la Corte Constitucional. La tercera, porque dos de los candidatos incumplieron con los requisitos. Y la cuarta, por falta de consenso. Pero que ellos están abiertos a reconsiderar la votación y revisar nuevamente la cuarta terna. Eso según Hernán Ulloa. Y en ese sentido, estimado doctor, la Corte Constitucional podría destituir si se demuestra obviamente que se incumplió la sentencia de designación célere que pedía del titular del Consejo de la Judicatura, podría destituir a quienes incumplieron por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, podría hacerlo. Porque hay y eso cabe para los cuatro que estuvieron para los cuatro, no para los 7. No para los 7, para los 4, porque la sentencia fue inobservada, la sentencia de la Corte Constitucional, y entonces eso puede perfectamente la Corte destituirlos. Sería la tercera destitución de los miembros de la Corte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero mire, vamos haciendo un pequeño recorderis del tema. Primero, partamos de un hecho. Le tomaron del pelo al Ecuador entero, a todito el Ecuador entero, y qué vergüenza. Los que votaron por el sí deberían darles vergüenza, deberían hincados de rodillas y irse a alguna parte a pedir perdón. Porque se dejaron tomar del pelo, iban a cambiar la justicia, íbamos a tener un país transparente, creando un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que iba a poner en orden las cosas. Y lo único que querían era asaltar los órganos de control y asaltar la justicia. Es lo que querían, punto. Entonces, lo nombraron a Trujillo una persona desvergonzada que no tuvo el menor empacho, él y los que estuvieron con él, para violar la Constitución y hacer lo que les dé la gana. Contra norma expresa de la Constitución. Pero viene el tema, cuando era de nombrar el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, y ojalá la gente con un papelito y lápiz lo básico lo anoten para que lo tengan claro, para que entiendan de dónde viene el caos. Tenían que mandar ternas la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional,
la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, como lo manda el artículo 179 de la Constitución de la República. Pero el artículo 179, cuando uno lee una norma, hay que atenerse al sentido literal, en primer lugar, porque no cabe, es un viejo principio del derecho, no cabe interpretación de una norma si el sentido literal, o sea, como está escrito en castellano en este caso, es claro. ¿Qué dice el artículo 179 de la Constitución? El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados. Mire esa palabrita. Esa palabrita no me la estoy inventando yo, está en la Constitución. Artículo 179. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes. ¿Suplentes de quién? De los delegados. Quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. O sea, no puede presidir el Consejo de la Judicatura nadie que no sea un delegado de la Corte Nacional de Justicia como que viene a ser vocal del Consejo de la Judicatura. Y luego dice también por el fiscal general del Estado, por el defensor público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Entonces, la Corte Nacional de Justicia manda tres delegados en una terna: María Rosa Merchán, Julio Enrique Arrieta y María del Carmen Maldonado. 3. La Presidencia de la República manda 3, la Asamblea Nacional manda 3, la terna y la Fiscalía General 3 y la Defensoría Pública 3. Hasta allí todo en orden. Pero luego del delegado de la Presidencia lo descalifican a Francisco Pesantes por una razón sencilla. No pasó el listado de los postulantes porque no presentó su declaración juramentada. Entonces, quedaron de esa manera dos delegados de la presidencia y 3 por cada una de las otras 4 funciones del Estado, de las 4 instituciones del Estado. Viene el proceso de impugnación. Y en el proceso de impugnación, entre otras personas, acepta esto pudo haber sido una maniobra. Yo no descarto que fue una maniobra. ¿Por qué? Porque hubieron 2 ternas. Primero hubo una terna y después se cambió con una segunda terna. Y no nos olvidemos que la candidata a presidenta a vocal del Consejo de la Judicatura por la Corte Nacional era María del Carmen Maldonado, que era concuñada de la esposa de Lenín Moreno. Y ellos querían tener a alguien ahí para controlar las cortes. Y entonces sucede que descalifican a María Rosa Merchán y Julio Enrique Arrieta de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Repito, la terna de la Corte Nacional de Justicia era integrada por María Rosa Merchán, Julio Arrieta y María del Carmen Maldonado. Aceptan la impugnación ciudadana contra 2 y le dejan solita a María del Carmen Maldonado. Entonces, aquí lo lógico era, si me descalifican a 2, ¿qué tenía que haber hecho el Consejo de Trujillo? Pedirle a la Corte Nacional de Justicia que antes de nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura le mande 2 personas adicionales para que se complete la terna, para que María del Carmen Maldonado compita con 2 más, entre 3, y no compita solo con ella, porque esa fue la maniobra. Entonces, no hicieron nada de esto y pasaron a nombrar el Consejo de la Judicatura. Cuando nombran el Consejo de la Judicatura, le nombran por la función ejecutiva vocal principal Patricia Schettini Cáceres, como vocal suplente Jorge Moreno Llanes. Por la Asamblea Nacional, Fausto Murillo, el que está ahora, Fausto Roberto Murillo Fierro, el que está ahora de presidente del Consejo de la Judicatura, que no podía ser nunca presidente del Consejo de la Judicatura porque él vino de la terna de la Asamblea Nacional. Y como suplente, Elsie Rumania Celes Loaiza. De la Fiscalía General le nombran a Ruth Barreno y le nombran suplente a Yolanda Yupangui. De la Defensoría Pública, Juan José Morillo, y suplente o vocal suplente, como quieran llamarle, Jaime Manuel de Ventimilla. Y aquí viene la metedura de pata o la irregularidad o la trampa. Por la Corte Nacional de Justicia le eligen a María del Carmen Maldonado, que era la única que estaba por la terna, porque ya eliminaron a los dos. Y le nombran suplente a Álvaro Francisco Román.
Entonces, esa es una irregularidad tamaña. ¿Por qué razón? Porque jamás podía Álvaro Román ser suplente de María del Carmen Maldonado, porque Álvaro Francisco Román vino de la terna de la Fiscalía, General del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando María del Carmen Maldonado renuncia el 2 de febrero del 2022 al cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, ¿quién tenía que sucederle? Nadie. No podía sucederle a Álvaro Román, que era el suplente y que en último caso debía él encargarse porque era el suplente. Pero no podía tampoco quedarse más tiempo que para pedir una terna a la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué razón? Porque Álvaro Román venía de la terna de la Fiscalía y de acuerdo a la Constitución, artículo 179, el Consejo de la Judicatura lo preside quien viene de la terna y viene de delegado de la Corte Nacional de Justicia. Punto. Entonces, ¿qué hacen? Otra barbaridad. Entonces, se lo sacan a Fausto Murillo, que era el vocal principal por la Asamblea Nacional, y lo hacen presidente del Consejo de la Judicatura. El 4 de febrero, a 2 días de que renunció María del Carmen Maldonado. Lo cual nunca podía ser máximo que un transitorio que dure 10 días, 15 días. Porque la irregularidad la cometen Trujillo y su combo, al no haber pedido que se complete la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces, con esto, ¿qué es lo que pasa? Se arguyen que en el Código Orgánico de la Función Judicial, en los 262 se dice que será presidido por el delegado del presidente. Fíjese lo que dice la ley. Presidido por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y en delegado. Ni Álvaro Román era delegado de la Corte Nacional de Justicia, peor Francisco Murillo. Y en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno, Álvaro Román, que no era delegado de la Corte. En caso de ausencia o impedimento de ambos por el miembro que designa el Pleno. Pero obviamente tenían que pedir la nueva terna para elegir y sustituir ese vacío que dejó la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? Se posesiona a Fausto Murillo. O sea, Fausto Murillo comienza a ejercer desde el 4 de febrero del 2022, que ya falta menos de un mes para que cumpla un año. Y entonces la Corte de Justicia le manda 4 ternas, 22 de febrero del 2022, 16 de mayo del 2022, 22 de agosto del 2022 y 16 de diciembre del 2022. Y todas las rechaza con cualquier pretexto baladí. Entonces, ¿qué es lo que quiere en el fondo? Pongámonos claros y seamos serios. O sea, si le mandaba 10 ternas la Corte Nacional de Justicia, las 10 las rechazaban. Porque lo que no quieren es que Trujillo, que Murillo deje la presidencia del Consejo de la Judicatura, negándole el derecho que tiene el presidente de la Corte Nacional de Justicia de mandar su terna para que sea electo. Incluso cuando fue la tercera terna, se inventaron y dijeron, es que esta terna la manda el presidente de la Corte, y lo que debía haber mandado es el Pleno, o sea, la Corte tenía que reunirse, lo cual no es cierto, porque el mismo Código Orgánico de la Función Judicial dice el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y lo mismo dice el artículo 179 de la Constitución. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia? Para no armarse un problema, porque ya apareció por ahí uno que le quería morder la yugular. Un juez de la Corte Nacional de Justicia que se prestó. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Los reunió a los miembros, a todos los jueces del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y aprobaron 2 cosas. La una, que el derecho le confieren al presidente, pero que sin embargo de ello el presidente pide el criterio de todos y mandan otra terna. O sea, para que ya no tenga el último de los pretextos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y le mandan la 4ª terna el 16 de diciembre. Y le contestan solamente diciendo que no hubo consenso. Como que ellos pueden decir no hubo consenso. No me dio la gana. El uno dijo yo creo que sea fulano mengano y no hubo y punto y no hay.
Ellos tenían que elegir, ellos tenían que, como cuando se elige papa, no pueden, verá, cuando se elige un papa, los cardenales que concurren a Roma no pueden salir del recinto de la elección los días que dure lo que se demoren en elegir. O sea, no es que pueden decir, me voy a comer afuera, me voy a dar una vueltita por Roma. No salen. Hasta que no salga el humo blanco arriba, que es que ya lograron designar a alguien. Entonces no podían dejar de designar. Y entonces mandaron el show de que no hay consenso. Entonces la Corte Constitucional, que antes ya dictó la sentencia, una sentencia en la que, aprovechándose el caso de Álvaro Román, les dijo que tienen que nombrar inmediatamente en base a la terna que mande la Corte Nacional de Justicia. Y no hicieron caso porque volvieron a bypassear el tema. Volvieron a eludir el nombrar al vocal de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura, que automáticamente era el presidente del Consejo de la Judicatura, para seguir con la rosca que tienen allí con Murillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a esto, la Corte le dio el 4 de enero, me parece que fue el 3 de enero, le dio un plazo de 24 horas al Consejo de Participación que le envíe el informe completo de cómo actuaron dentro de este proceso, porque no pueden contestar lacónicamente, no hubo consenso. No tiene que decirme por qué no hubo consenso. Porque una resolución de un poder público, si no está motivada, no está fundamentada, incluso la Constitución es clara, es decir, si no se enuncian de manera clara la norma jurídica que calza con los antecedentes de hecho, sucede que la resolución del poder público, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es nula. Es nula. Conlleva la nulidad. Artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República. Entonces, frente a esto, están en el proyecto, entonces sale Ulloa, como que somos una sarta de pendejos todo el Ecuador. Es que podemos reconsiderar, porque tienen que haberle mandado decir de la Corte, animales, los voy a destituir. Los voy a destituir. Y entonces, es como que dicen, metimos las de andar hasta acá, nos quisimos pasar de sapos, pero ¿saben qué? Nos vamos a quitar el disfraz de sapos y vamos a tener que nombrar a uno de los que mandaron. Y tienen que nombrar dos, porque tienen que nombrar el principal y el suplente. Porque el principal de cada institución que está representada en el Consejo de la Judicatura debe tener su suplente, que es de la misma función o de la misma institución. Porque si no, pasa lo que pasó con Álvaro Román, que él era de la terna de la Fiscalía. ¿Cómo le sustituía a María del Carmen Maldonado? Y la Corte, cuando presentó su recurso, su acción extraordinaria de protección, Álvaro Román dijo, tiene toda la razón, pero no puede posesionarse y lo que tienen que hacer es indemnizarlo. O sea, todo lo resuelven con que el Estado, que es la plata de todos, pague los platos rotos y las brutalidades que hacen. Este es el caso, pero así como se dice, a calzón quitado de lo que pasó en el Consejo, que se origina, porque la causa es esa, allí se origina el desmadre, las consecuencias son los que hoy vivimos. Se origina con Julio César Trujillo y su combo. Ahí se originó. Cuando nombraron a María del Carmen Maldonado de una terna de A1, porque ya fueron impugnadas los dos otros más miembros de la terna, y lo pusieron de suplente a alguien que no era de la función jurisdiccional. Ahí se originó el lío. Y de eso se sirvieron después para que Murillo, que vino de la terna de la Fiscalía, se quede campante allí, violando la Constitución. O sea, no puede violarse la Constitución, no puede. Punto. Es el famoso caso, repugnante el caso. Doctor, ahora, y bueno, tras escuchar a las partes procesales, los jueces van a emitir el auto resolutivo en los próximos días, pero puede, lo que dice Hernán Ulloa, que están abiertos a reconsiderar la votación y revisar nuevamente la cuarta terna, pueden hacerlo y así librarse de, conociéndolos como son los de mayoría del Consejo de Participación. En este país, o sea, no se arregla delante de la opinión pública, ni delante del pueblo, ni delante de la gente. Entonces de pronto mandan mensajes y dice, bueno, haz eso, pero rápido, porque si no te cae la espada de Damocles. Pero Murillo, vea, si este fuera un país de derecho, que no lo es,
porque aquí en todo se viola la ley, la Constitución, se viola las veces que les dé la gana. Entonces viene el tema. Si este fuera un país de derecho, es nulo todo lo actuado por el presidente Murillo. Es nulo, porque él está actuando sin competencia. La competencia nace de la ley, y en este caso la competencia nace del artículo del Código Orgánico de la Función Judicial y del artículo 179 de la Constitución de la República. Punto. Él no podía ejercer nunca la presidencia del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué va a decir la Corte? La típica que se salen como cuando destituyeron a los jueces de la Corte, que no pueden volver, que sí fue inconstitucional lo que lo sacaron, pero que no pueden volver porque hay asuntos que han sido resueltos y entonces que no pueden volver, pero que fue inconstitucional y fue violatoria de la seguridad jurídica el haberlo sacado. O sea, ¿qué resolución para más irrita? O sea, yo le puedo sacar a una persona a patadas y después no puede volver por sus propios derechos, porque más o menos la respuesta es porque ya salió. O sea, cualquiera puede violar entonces la ley o la Constitución. Entonces, en este caso, la Corte, si actuaría en derecho, debería destituirlos, viendo todos los procesos, no el de ahora, porque cuando usted ve todas las cuatro veces que eludieron nombrar el presidente del Consejo de la Judicatura, se ve la intencionalidad, pero clarísima, de que lo que querían es mantenerlo a Murillo, porque ellos estaban dependiendo, es uno de los apéndices de la Presidencia de la República, el Consejo de la Judicatura. Entonces quieren mantener eso y punto. Aparte que es el delegado de la Fiscalía General del Estado, el actual presidente del Consejo de la Judicatura. Y hay siempre esa pugna entre la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué mejor tener de presidente del Consejo de la Judicatura a alguien de la Fiscalía? Lo cual es una barbaridad porque la Fiscalía es un órgano inferior a la Corte Nacional de Justicia. Cuidado con pensar que están a la misma altura. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes, tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.